Saludamos hoy viernes 11 de mayo a toda la audiencia que está sintonizando con las sintonías de Peque Radio. Desde Valencia en el 90.1 de la frecuencia modulada para toda Valencia y provincia, toda la provincia de Castellón desde el 90.0 y Castellón incluido. Buenos días a todos y también para todo el mundo que nos sintonice a través de las emisiones online, ya sea desde www.pequeradio.es o bien desde las aplicaciones de los dispositivos móviles. Bueno, pues hoy viernes 11 de mayo estamos, el equipo de Peque Radio nos hemos trasladado hasta el colegio La Salle en Paterna, porque están celebrando durante toda la semana, tienen las fiestas en honor al patrón San Juan Bautista. Hoy va a ser un programa especial, porque va a ser un programa no hecho por mí, lógicamente, sino por los alumnos de La Salle, que llevan mucho tiempo preparando el programa, y la verdad que desde Peque Radio hemos estado hablando con ellos y los felicitamos, porque va a salir todo muy bien. Yo voy a presentar a Mario. Buenos días, Mario. Hola. A Mauro. Hola, buenos días. Y a Diego. Hola. ¿Qué curso estáis cursando ahora mismo? Estamos cursando el curso de sexto y vamos ya a pasar el año que viene a primero de la ESO. Muy bien. Yo iba anticipando que hoy vais a dirigir y a llevar a cabo lo que es el programa vosotros mismos, la coordinación, la dirección del programa, incluso, bueno, a distribuir los espacios de entrevistas, ¿vale? Para trasladar a toda la audiencia, bueno, pues qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos celebrando y qué ocurre hoy en el Colegio de La Salle. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando el programa? Pues llevamos preparando este programa aproximadamente un mes y medio, aproximadamente, sí. ¿Y cómo surgió la iniciativa de trasladarlo a un programa de radio? Pues todo empezó allá por octubre, noviembre del año pasado, cuando nuestro profesor de inglés, Jorge, nos propuso para un ejercicio de speaking realizar un programa de radio. Entonces, cada uno con su grupo realizó un programa de radio y cuando terminamos, Jorge nos propuso hacer un equipo de Salle Media, que es como lo llamamos, que preparamos periódico, televisión, radio, etcétera, etcétera. Nos juntamos nosotros 5 y a partir de ahí empezamos a hacer pues programas de radio y hasta aquí hemos llegado. Muy bien, mucho tiempo dedicado desde octubre hasta ahora. Sí, Bastante. también llevamos 2 meses Sí. con este programa, pero antes habíamos hecho ya 3. Sí, anteriormente habíais Antes, hecho, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero claro, en general es mucho trabajo, ¿no? Sentarse delante de un micro y decir, vamos a hacer un programa de radio a ver qué es lo que está ocurriendo. Diego, ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión final la sacaremos a la finalización, pero de momento, ¿con qué te quedas tú de toda esta preparación, el tiempo de preparación? Habéis tenido, claro, que preparar una entrevista a un compañero vuestro tampoco es fácil, porque es otro niño de vuestra edad. ¿Cómo has llevado toda la preparación y la coordinación? Pues lo hemos llevado muy bien porque somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien todos y trabajamos siempre en equipo y lo hacemos todos juntos. Muy bien, yo quiero alabar también que he hablado con Jorge, el destinar tiempo hoy en día, hoy en día para cualquier escolar, quitar su tiempo de recreo que él voluntariamente prefiera estar volcado en preparar, cualquier tipo de actividad, también es de alabar, sobre todo en niños de vuestra edad. Bueno, pues yo ya voy a daros paso, comienza el programa, así que chicos, los micros son vuestros y adelante. Vale, gracias. Bueno, vamos a empezar este programa entrevistando al director general del centro, Ángel, y nos va a explicar un poco por qué se celebra el Día de San Juan Bautista, quién es San Juan Bautista y las actividades que estamos realizando durante el día de hoy. Adelante. Explícanos un poco pues lo que están realizando los alumnos del centro hoy, las actividades que están preparadas. Hola, buenos días. Hay actividades para todas las edades. Hemos empezado con una actividad donde nos hemos reunido todo el colegio. Somos 1.285 alumnos, todos en el pabellón, con el partido más importante de fútbol del año, ni la Champions League ni nada, que es el partido entre nuestros alumnos y alumnas de primero de primaria, a los que llamamos hormigas,
contra nuestros alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, a los que llamamos elefantes. Han ganado las hormigas, 6-2, ha sido un partido vibrante y ese ha sido un poco el inicio para empezar la fiesta todos juntos. Y luego ya cada uno ya va con unos itinerarios. Secundaria está en el festival ahora y luego hay partidos de fútbol ya de competición hasta las 12. Y luego a partir de las 12 tenemos batucada, tenemos baile, tenemos también una sala de videojuegos. Y en primaria, ahora de 10:30 a 12 también tienen sus momentos de hinchables. Y luego vamos a tener tiro con arco, también vamos a poder participar en la batucada. Y ya por la tarde haremos lo que es el festival. Y esta generación entre cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, pues a partir de las 11:30 tienen que preparar la paella, porque luego se la comen. Hay 42 paellas, y con lo cual es un ambiente, pues eso, de fiesta y de mucha alegría, porque este año además el valor de la Salle es la alegría, tu alegría, la mía. ¿Y por qué se celebra esta fiesta? Bueno, porque el colegio se llama Colegio La Salle en honor a San Juan Bautista de la Salle. La fiesta de San Juan Bautista de la Salle es en abril, pero la celebramos en mayo porque en mayo es cuando la Iglesia lo declara patrono de los educadores. También es un momento de final de curso y aprovechamos también la climatología, etcétera. En el año 50, en 1950, San Juan Bautista lo nombraron patrono de los educadores, porque fue un gran maestro y nos enseñó muchas cosas. Y por eso lo celebramos en mayo, porque es nuestro fundador y, bueno, nos permite reunirnos a todos y dar gracias a Dios por tener un fundador tan maravilloso como él. Vale, ¿y quién es San Juan Bautista de la Salle? San Juan Bautista de la Salle era un sacerdote que vivió a mitad del siglo XVII, era de una familia muy rica en Reims, en Francia, y que se dio cuenta de que los niños pobres, los niños que sus padres no podían pagarles la educación, estaban condenados a no tener cultura y por tanto a tener una vida de miseria, ¿no? Y entonces, poco a poco, fue dándose cuenta de que él podía actuar, que él podía intervenir. Y con un grupo de profesores fue montando escuelas para niños, tanto para los que no tenían medios para poder pagar la educación como para los que sí. Los mezclaba a todos, no hacía distinciones. Y poco a poco fue creciendo. Llegó un momento en que necesitaba dinero y vendió todo lo que tenía. De hecho, nosotros en nuestro hall tenemos una pintura de varios momentos de la vida de San Juan Bautista de la Salle y una de ellas es repartiendo comida a los pobres, ¿vale? Había vendido todo lo que tenía y con todo el dinero que había recaudado montó escuelas y ayudó a los niños necesitados. Y hoy La Salle, 300 años después, el año que viene celebramos los 300 años después de la muerte del fundador, continuamos teniendo colegios, pero no solo colegios. Aquí enfrente del colegio tenemos 2 pisos de emancipación para los chavales que salen de centros de menores, que no tienen dónde ir, que no tienen familia, los acogemos durante 5 años. Y tenemos centros de acogida de menores, ¿verdad? Tenemos uno en Benicarló, uno en Llíria y otro en Paterna, para chavales entre 6 y 18 años que también no tienen familia y que también les ayudamos. Por lo tanto, La Salle, tenemos colegios, tenemos pisos de emancipación, tenemos centros de acogida. Ayudamos a los niños. Muchas gracias. Vale, adiós, gracias por todo. Adiós, os espero. Diego, que digo yo una cosa que es muy interesante, porque yo ves, por ejemplo, lo que aportaba el señor Ángel, que La Salle, tenemos entendido, bueno, a nivel general se sobreentiende que es un colegio, pero resulta ser que tiene otras cosas como los pisos de acogida, como los pisos de... eso está muy bien también. ¿Qué opinas sobre eso, Diego? Pues me parece muy bien que pueda acoger a los niños que no tienen dónde ir, que no tienen familia, y que pueda acogerlos para tener un hogar donde vivir y comida. Muy bien, pues yo creo, Diego, que ha llegado el momento de despedir al señor Ángel, al director del Colegio La Salle, ¿no? Y agradecerle su aportación. Gracias por venir y que disfrutes mucho de estas fiestas. Que seguro que así será. Pues muchas gracias a Peque Radio por esta iniciativa, por venir al colegio, por acompañarnos en este día, por también permitirnos que la gente que nos oye pueda participar de San Juan Bautista de la Salle.
Y a estos 3 campeones, que lo habéis hecho muy bien, muchas gracias por la dedicación, por la paciencia. El día que ibais buscándome por todo el colegio, me dijeron, no estabas en el despacho, digo, estaba en otros sitios. Y animaros a continuar. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias a ti. De nada. Muy bien. Pues 12 minutos sobre las 11 de la mañana. Continuamos en directo desde el Colegio La Salle y hoy programa especial hecho por los alumnos, del propio Colegio La Salle, que nos están contando junto con compañeros e invitados la celebración de la semana, las fiestas en honor a San Juan Bautista. En esta ocasión vienen con más contenidos. Bueno, este año, como todos los otros años, hemos organizado un concurso de cuentos y relatos cortos de la MIPA. Y a lo largo de este programa, nuestros compañeros de distintos cursos nos van a leer sus cuentos. ¿Quién empieza a leer? Máxima. Vale, Máxima. ¿Cómo se llama tu cuento? Dinka, mi rinoceronte de madera. Muy bien, pues nos acercamos al micro y vamos a escuchar el cuento de Máxima. Cuando Sara era pequeña, se pasaba las horas del día jugando con Dinka, un rinoceronte de madera, de su padre. Ella imaginaba 1000 historias de aventuras junto a su rinoceronte y siempre soñaba con conocer uno de verdad. Un día Sara se encontraba demasiado cansada. Igualmente se puso a jugar un rato con Dinka, pero inmediatamente se quedó profundamente dormida. De pronto despertó en un parque lleno de animales salvajes. Ella no entendía dónde estaba hasta que miró hacia arriba y de un gigante árbol colgaba un viejo cartel que decía: bienvenidos al parque Tiki y Taka. Muy bien, Máxima. Muy bien. ¿Y tú has concursado en el concurso de cuentos? Sí. ¿Sí? Y has sido una de las ganadoras. Sí. ¿Y quién ha escrito ese cuento? Yo. ¿Tú solita? Sí. Pues está muy bien. ¿Qué os parece, chicos? Impresionante. Muy bonito y habla de animales, con lo cual me gusta mucho. Muy bien. ¿Y ahora le damos paso a quién? Y ahora le damos paso a Pablo Climent, que nos va a leer un trozo de su cuento. Vamos a ver, Pablo, que también ha concursado en el concurso de cuentos. Sí. Vale, Pablo. ¿Pablo qué más? Climent Miquel. ¿Cómo se llama el cuento? Jugamos juntos mejor. Vale, pues cuando quieras. Había una vez un niño llamado Juan que no sabía jugar al básquet. Sus amigos no querían que jugara porque decían que era bajito y no podía meter canastas. En el patio siempre estaba triste y los niños no le hacían caso. Los fines de semana se puso a practicar con su papá hasta que empezó a encestar todas las canastas. Un día llegó al colegio y sorprendió a todos porque jugaba muy bien. Aprendieron que es mejor jugar todos juntos y que hay que pensar siempre en los demás. Muy bien, Pablo, nos ha gustado mucho tu cuento. Y ahora pasamos a Elías.
Elías, ¿qué más? Martínez Carrión. ¿En qué curso estás, Elías? En primero C. Oh, qué bien. Mi cuento se llama El nuevo ratoncito de los dientes. El ratoncito Pérez tenía mucho trabajo con los dientes y un día un niño dejó el diente un día más tarde. Así que el ratoncito Pérez llamó a su primo, el ratoncito Martínez, para que le ayudara y le dijo que él se encargaría de pasar por las casas de los niños que dejaran el diente más tarde. Así lo hicieron. Un día el ratoncito Martínez fue a casa de un niño llamado Sergio y al entrar por la ventana, ¡plof!, cayó encima de un coche teledirigido y el niño se despertó y lo vio. Desde ese día tiene mucho trabajo porque muchos niños dejan el diente días más tarde. Bueno, pues muchas gracias, Elías, muchas gracias a todos por haber participado en este concurso de cuentos y también muchas gracias por haber participado en este programa. Pues a punto estamos de llegar a las 11:30 de la mañana de un viernes precioso 11 de mayo en directo desde el colegio La Salle en Paterna, que están celebrando las fiestas en honor a San Juan Bautista. Yo voy a dar, hoy es a mi compañero Héctor, el paso para continuar adelante, que nos están informando de todo lo que está ocurriendo en el cole hoy. Vale, cuando quieras, Héctor. Bueno, pues ahora vamos a entrevistar a nuestro profesor Javier Miquel, que es el encargado de organizar el festival de fin de curso. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama el proyecto que estás llevando a cabo? El proyecto se llama The Sea Calls You, que está basado en lo que es el cuento de Vaiana de Disney, con sus pertinentes variantes. El proyecto se llama The Sea Calls You, el mar te llama. ¿Podrías contarnos por qué elegiste este musical? Normalmente los musicales los vamos eligiendo porque vamos viendo un poco las tendencias de cada año y vamos viendo también pues las posibilidades que tenemos de conseguir las bases musicales de cara a que pues los niños puedan cantar las canciones sin necesidad de tener que buscar otros modos para poder tener la base musical. Entonces, eso es una parte, y luego la otra parte es que el tema de los musicales los vamos eligiendo pues también pues viendo todos los niños como lo que más os vaya gustando, para que, bueno, por lo menos sea un proyecto que para vosotros sea atrayente. ¿Y os está costando mucho organizar ese proyecto? Bueno, de momento vamos teniendo ensayos pues una vez a la semana por clase, pero a partir de ahora vamos a ver si podemos ya utilizar pues mediodía, utilizar a lo mejor alguna tarde, algún momento para poder avanzar un poquito más rápido. Javi, este año me han contado que vamos a llevar a cabo el Teatro Negro. ¿Puedes contarnos de qué se trata? Bueno, el Teatro Negro es algunas escenas del musical en la que, bueno, todo el teatro tiene que quedarse a oscuras para que nosotros pues podamos hacer los efectos de, por ejemplo, pues el fondo marino. Y entonces el Teatro Negro está todo oscuro, se enciende las luces, la luz negra que se llama, que son luces de estas de tubos los tubos de neón están forrados de un color así azul, de forma que lo que es todo lo que sea el de color negro no se ve y se va a ver todo lo de fuera. Entonces muchas veces da el efecto de que, bueno, los peces van flotando, las sillas también, si tienes determinados colores, pues los efectos son bastante más vistosos, son visuales, muy visuales. ¿Y se te ha hecho difícil escoger al personaje protagonista? Es decir, un alumno que haga el protagonista. Hombre, la verdad es que tenemos que normalmente escogemos 3, uno por clase, ¿verdad? Como lo que es el proyecto lo dividimos por clases, escogemos 3 uno de cada clase, el protagonista,
Pero bueno, es difícil. A veces se hace difícil porque muchos cantáis muy bien y entonces pues hay que elegir a uno. Pues no vamos a cantar 3 la misma canción en la misma clase. Entonces hay veces que se nos hace difícil por eso. Muy bien, chicos. ¿Y qué más tenéis preparados que tiene que ver también con la música? Tenemos preparado unas alumnas de sexto de primaria que nos van a cantar un trozo de la canción que hay más allá del musical de fin de curso. Que son de la clase donde Javier es profesor, ¿verdad? Muy bien, pues si os parece, vamos a poner unos segunditos de música y las hacemos pasar. Seguimos en directo en el Colegio La Salle Paterna a las 11:35 y ya sabéis que días después podréis escuchar el podcast en nuestra web de La Salle. Y ahora damos paso a nuestras compañeras de sexto que nos van a cantar un trozo de ¿Qué hay más allá? He buscado siempre aquí una respuesta, esperando en la orilla, y no sé muy bien por qué. Solo quiero ser hija perfecta, pero regreso a la orilla, no hay nada que pueda hacer. Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer, al caer el sol, vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde debo ir. Frente al cielo y el mar, y más allá. Y si el viento que sopla de cola es fuerte, me llevará. Si me voy a un mundo nuevo descubriré. Ya sé que aquí todos estos niños piensan que son muy felices, todos se dejan llevar. Sé que todo el mundo en esta tierra tiene un sitio concreto, todos tienen su lugar. Puedo liderar con fuerza y pasión, lo puedo intentar seguir en mi rumbo, pero esa voz canta otra canción. ¿Qué me pasa a mí? Una línea entre el cielo y el mar enfrente, ¿quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte, me llevará. Si me voy a un mundo nuevo descubriré. Bueno, yo creo que les deberíamos de dar un aplauso también, ¿no? Venga, que lo han hecho súper bien. ¿Cómo os llamáis? Vamos a ver. Ir diciéndome los nombres. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Carla? María Jesús. Aitana. Pilar. Estela. ¿Y sois todas del mismo curso? Sí. Muy bien, ¿qué curso es? Sexto. ¿Os gusta cantar? ¿Cómo Me encanta. te encanta cantar? O sea, ¿lo ves como una profesión de futuro? Y aparte de la música, porque aquí en el cole sí que hay clase de música, ¿no? Sí. Vale, y con Javi, claro que es el profe que ha hablado antes. Y digo yo una cosa, paralelamente os estáis formando con unos estudios fuera de lo que es educativamente musical. Bueno, a ver. ¿O lleváis en mente el día de mañana a ir a un conservatorio? Yo voy a un conservatorio, estoy en tercer curso de elemental. Ya estás en tercer curso, muy bien. Yo voy a guitarra en el cole. Ah, pues entonces sí que estáis haciendo paralelamente a la clase. Vamos todas al coro. Muy bien, pues nada, muchas felicidades, que lo hacéis muy bien, habéis cantado muy bien, ¿vale? Gracias. Muy bien, bueno, y también a Jorge, que estaba con la guitarra también, le felicitamos, que ha puesto la base musical. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Diego, ¿qué tenemos ahora? Y ahora os vamos a presentar otros cuentos de segundo de primaria. Pues ponemos, ¿te parece, un poquito de música y continuamos? Sí. Venga. Seguimos en directo desde el Colegio La Salle Paterna, son las 12:40, estamos en la radio Peque Radio, la 90.1,
y vamos a seguir escuchando los cuentos y relatos cortos de nuestras compañeras de segundo. ¿Cómo os llamáis? Vega Aguilera, Raquel Tramolleres y Carla Pérez. Vale, puedes empezar a leer tu cuento. Aplegarà l'hora del meu aniversari i el meu major desig era tindre un gos. Ma mare m'explicà que en volta de comprar-lo deurem acudir al refugi. I jo no sabia què és. Referia a ella. Me contà que era a on anaven els pares, els gossos abandonats. No ho podia creure, perquè tindre un gos era meravellós. Entrem al refugi i allí estarem, uns grans, altres menuts, però tots tenien una cosa en comú. Tots estaven feliços de veure'm. De respecte en viatge cap a mi puja per les meues cames i diu: sí, sóc la xiqueta més feliç del món per tindre el meu millor amic. Eras una vez una familia que hacían los mejores panes del mundo. Entonces decidieron mudarse a la ciudad. Pero la madre no le convencía la idea. Al final convencieron a la madre de mudarse y siguieron haciendo los mejores panes del mundo. Silvia era una niña que le gustaban mucho los animales. Tenía varias mascotas, pero le hacía ilusión tener un pájaro, porque le gustaba mucho. Sus abuelos quisieron regalarle un canario, pero ella no quiso porque no quería tenerlo enjaulado. Un día se le ocurrió a su padre poner una casita para pájaros en el jardín de su casa. No entraba ningún pájaro, pero al llegar la primavera, una pareja de jilgueros anidó en la casita. Tuvieron varios polluelos y Silvia les dejaba comida y agua. Estuvieron tan a gusto que no dejaron de ocupar la casita todas las primaveras. Muy bien. Muchas gracias a todas y hasta luego. Continuamos desde el colegio La Salle Paterna y ahora vamos a entrevistar a Julián Madrigal, que nos va a explicar un poco en qué consiste el campamento de pastoral de este año. Adelante, Julián. Hola, chicos. Bueno, pues todos los años, desde la primera semana de julio, los profesores y antiguos alumnos del cole que vienen de la universidad, durante todo el año, organizamos un campamento. Este año es del 2 al 8 de julio. Vamos a ir a la Torreta del Marqués, en Benigànim, que está muy cerquita de Játiva. Y bueno, hay un montón de actividades como los que me entrevistáis. Ya habéis venido alguna vez. Sabéis que vamos más de 200 niños a partir de tercero de primaria hasta cuarto de la ESO, porque en bachiller el grupo que viene ya vienen de premonitores y de educadores también. Y bueno, pues hacemos muchísimas actividades, ¿no? Es toda una semana en la que pues los pequeños y los mayores nos interrelacionamos de una forma distinta como lo hacemos en el colegio, porque en el colegio cada uno vamos con nuestra clase y es difícil que los pequeños podáis conocer a los mayores y que los mayores que están en otro sitio del cole pues también conozcan más a los peques. Y en el campamento pues eso sí que se da, ¿no? Y es muy chulo. Si queréis contar también vosotros un poquito cómo lo pasasteis el año pasado. Pues la verdad es que Julián tiene razón, es bastante chulo poder compartir pues esa experiencia con diferentes cursos, porque para las actividades que se realizan se hacen grupos con gente de diferentes edades. Entonces yo conocí a gente que no pensaba que iba a conocer y que ahora pues mantengo esa relación y los saludo en el patio, y la verdad es que es una experiencia bastante chula para que el verano no se haga tan espesito, y es muy
es muy gratificante porque, claro, de pasar de tu grupo de amigos a tener un montón de amigos está muy chulo. Más conocer tantos profesores que los ves en los pasillos y dices, bueno, pues hola. Y poder compartir cosas y todo eso es bastante chulo. Mi experiencia me gustó mucho porque además un día antes de irte siempre tienes que hacer una ruta y en esa ruta lo pasas muy bien porque, por ejemplo, yo me quedé atrás ayudando a una compañera que le costaba bastante bajar y cada día hacíamos una actividad. Entonces el campamento os recomiendo que vayáis y os apuntéis cuanto antes. Bueno, es difícil porque ya el primer día que abrimos la inscripción, al día siguiente ya teníamos todas las plazas cubiertas, ya las 200. Este año, la verdad es que como han salido bien los años anteriores, pues este año la gente enseguida estaba deseando apuntarse, ¿no? Pues para el siguiente, ¿no? Claro. Y para los que vengan detrás. Claro, si no la lista de espera. ¿Queréis que demos una primicia, chicos? Vale, va. Decimos de qué va a ir este año el campamento. Vale. Para todos los que nos escuchen. Vale, adelante, Julián, dilo. Venga, pues este año, que lo hemos mantenido en secreto hasta hoy, ¿eh? Este año el campamento va a ir de Harry Potter. Ya lo sabéis todos, ¿eh? De hecho, a lo mejor es casualidad o no, pero de hecho creo que Harry Potter se ha puesto de moda en el colegio, porque ahora todo el mundo lee Harry Potter. ¿Será casualidad? No lo sé, pero bueno, os esperamos a todos este año, no, en el siguiente. Pero yo quiero preguntarte, ¿será casualidad o crees que alguien había contado algo y se ha corrido la voz? Ya sabes, tipo cotilleo. Sí, deben de estar estudiando ya para el campamento, para saber todo lo que puedan de Harry Potter. ¿Y qué os parece? La primicia cada y encima que sea de Harry Potter, las dos cosas. ¿Qué os parece? A ver, yo no soy muy fan de Harry Potter, pero puede estar chulo, igual que el año pasado lo hicimos de los Vengadores. Yo es que no soy muy de esas cosas, pero bueno, estuvo chulo y aprendí un montón de cosas que no sabía. Pues yo creo que cuando vuelvas al campamento te va a acabar gustando Harry Potter. Dirás, ¿ves? No lo conocía y ahora he tenido, gracias al campamento, la oportunidad de conocer más cosas, ¿no? ¿Y vosotros dos? ¿Qué opináis? Yo nunca he ido y este año va a ser el primer año que voy. A ver si me gusta, que yo creo que sí, porque todos me han dicho que es súper chulo. Y también me encanta que vaya de Harry Potter, porque a mí, yo tampoco soy muy fan, pero sí que he visto alguna película y me ha encantado. Muy bien. ¿Y tú? Pues a mí me gustó más el del año pasado, pero por la temática, porque sé que el de este año va a estar divertido, pero Harry Potter no me gusta mucho. Bueno, vamos a darle un voto de confianza, ¿vale? Y cuando acabe el campamento, entonces sacamos conclusiones, porque muchas veces consideramos o ya nos adelantamos diciendo, esto no me gusta porque yo en un momento dado he visto o he conocido cualquier circunstancia, y luego resulta que cuando acaba dices, oye, pues no es lo que yo me pensaba. Y eso nos pasa también a los niños, pero también a los adultos, ¿eh? Muy bien, chicos, pues ala, con primicia y todo, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias, Julián, y muchas gracias por adelantarnos que el campamento va a ir sobre Harry Potter. Y bueno, iba a decir que os esperamos a todos, pero ya están las plazas llenas, o sea que os esperamos a todos para que os apuntéis al campamento del año que viene y a los que vengan por delante. Gracias a vosotros. Van a haber muchas sorpresas. Gracias, chicos. Estamos en directo en nuestro colegio La Salle Paterna, en Peque Radio 90.1. Y son las 11:59 y ahora vamos a pasar con nuestras compañeras de tercero y que nos van a contar un trozo de su cuento. Eloy y Juan habían sido grandes amigos, así que Eloy sabía que Juan siempre había querido ser bombero. Eloy enseñó a estudiar y pronto consiguió ser bombero. Estuvieron despiertos durante toda la noche hasta que no podían con su alma. Pasó un tiempo y les parecía buena idea invitar a todos los animales que quisieran vivir con ellos en el árbol, y al fin y al cabo vivieron todos juntos y súper felices. Había una vez un niño llamado Pepito al que le encantaba jugar al fútbol. Decía que cuando jugaba al fútbol se creía que estaba en un paraíso. Un día le dijo a su madre que quería que le apuntara al Valencia infantil. Entonces su madre, como sabía que le encantaba jugar al fútbol, lo apuntó. Bueno, pues muchas gracias por habernos leído estos cuentos, nos han encantado y bueno, muchas gracias por participar en el programa. De nada. Pero ¿cómo os llamáis? Vamos a presentar. A ver, Diego.
A ver, Diego, ¿qué más? Fabado Ferrandis. Aquí al micro, mira. Tú del verde, yo el rojo, ¿vale? ¿Qué digo? No, digo no, espera. Digo no, Diego. Diego, ¿qué más? Fabado Ferrandis. ¿Qué va a qué curso, Diego? Tercero A. Y el trocito de cuento que nos has contado, ¿qué pasa? ¿Tú por qué has hecho un cuento? Para que la gente que lo lea sepa que aunque seamos algunos altos más bajos, todos somos iguales. Muy bien, felicidades, Diego. Perfecto. ¿Tú te llamas? Marta Chafe Martínez, ¿Y qué curso? tercero B. Muy bien. ¿Y cómo describirías tu cuento? ¿Qué objetivo tiene tu cuento? Que hay que estudiar sin ayuda y al final lo vas a conseguir. Muy bien. Y vamos a por la última compañera, que se llama Susana Burgos Alfonso, Susana Burgos. ¿Tu cuento nos habla de qué? de que hay que ayudar a los demás. Muy bien, 3 valores muy importantes, ¿eh? Bueno, pero Diego, te ha faltado lo del Valencia, ¿eh? El objetivo que era que le apuntara al fútbol del Valencia infantil. Sí. Pero tenía que ser el Valencia. Claro. Claro, es que no está el Valencia. ¿Qué curso? Tercero C. Muy bien, pues muchas gracias, chicas. Continuamos en directo desde el Colegio La Salle en Paterna, hoy viernes 11 de mayo. Estamos en el Colegio La Salle Paterna emitiendo en Peque Radio 90.1 y este podcast podréis oírlo en unos días en la web del Colegio La Salle Paterna y en pequeradio.es. Ahora, unas alumnas de cuarto de primaria nos van a leer un trozo de su cuento. La alegría de compartir. Había una vez una familia de osos, la madre llamada Osa, el padre llamado Oso, la hija llamada Osita y el hijo llamado Osito. Un día el padre se fue a comprar y veía que alguna gente no tenía juguetes ni comida. De regreso a su casa se lo contó a su familia. Entonces Osita pensó, ¿por qué no les regalamos nuestros juguetes y toda la comida que tenemos en casa? Todos estuvieron de acuerdo. Por la mañana empezaron a recoger todos los juguetes y comida. Llevaban un montón de bolsas y estaban súper emocionados. Los que no tenían estaban contentísimos gracias al acto de esa familia. Tenemos que compartir porque algún día podríamos ser nosotros los que lo necesitáramos. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Irina. Irina, ¿qué más? Irina García. Vale. Bueno. ¿Cómo te llamas? Ariadna. Ariadna, ¿qué más? Ariadna Peinado Díaz. Vale, pues Ariadna, léenos tu cuento. Vale. The Lost Island. Once upon a time, there was a girl named Ariadna. She was very tall. She had green eyes and her hair was brown. One day, she and her best friends Bianca and Sarah went to explore the jungle and they found a lost island. Without thinking twice, they began to explore this new island, and they saw a volcano. It was about to erupt. Lots of animals that nobody knew. New and very strange plants, but not everything was going to leave birds. After a while, the volcano erupted. Then the three friends left the island, and they could not back anymore. But every time they thought of him, they remembered all they had together. Bueno, pues nos han encantado vuestros cuentos. Os damos las gracias por participar en este programa y hasta pronto. Bueno, pues ahora estamos aquí en directo emitiendo de Peque Radio en La Salle Paterna. Estamos en Peque Radio, es 90.1 y ahora nos van a leer unas compañeras de cuartos un fragmento de cuento. ¿Cómo te llamas? Marta Arqués. ¿Y cómo se llama tu cuento? La niña que ayudó a la gente. Pues comienza, Marta. Esa misma tarde fueron todos juntos. Lo pasaron genial, paseando con ellos, escuchando sus historias y jugando al parchís. A partir de ese día iban algunas tardes a visitarlos y todos disfrutaban mucho. Aprendieron que nos sentimos muy felices cuando ayudamos a los demás y les dedicamos nuestro tiempo. Muy bien, nos ha encantado tu cuento. Marta, ¿qué quiere decir tu cuento? Pues que hay que ayudar a los que necesitan nuestra ayuda y a los mayores. Muchas gracias.
¿Cómo te llamas? Sara Medina. ¿Y cómo se llama tu cuento? La teua alegria és la meua. Puedes empezar. Això era una vegada una xiqueta anomenada Llúcia. Li agradava molt fer amics. Era divertida i gaudia molt d'ajudar la gent. Sempre volia que tot el món estiguera feliç. Per això tots al seu col·legi eren els seus amics. Un dia va arribar a la seva escola un xiquet nou i Llúcia no va dubtar el que fer al pati. Això era presentar-se a ell. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Ahora vamos a entrevistar a dos de las organizadoras del proyecto Got Talent, que os explicarán lo que es, que se llaman Victoria y Rocío. El proyecto de Got Talent consiste en un concurso de talentos donde los estudiantes del Colegio La Salle de Paterna pueden mostrar su talento a muchas personas. Y hay 9 categorías y para cada categoría hay un premio y el ganador se lleva ese premio. ¿Y cuál es el premio? Depende porque hay 9 categorías, que son deportes, cocina, pintar, bailar, cantar, robótica, experimentos, instrumentos y ya, son 8. Y para cada una hay un premio, que para deportes es un balón, para cocina un libro de cocina, para baile un julajo, para pintura material escolar, para cantar un micrófono hay unos auriculares y para instrumentos unos cascos. Y dentro de experimentos está el slime, la tinta invisible y el huevo que bota. Y de esas 3, el premio es hundir la flota. Vale, muchas gracias. Seguimos aquí en el Colegio La Salle Paterna, emitiendo desde la radio Peque Radio, la 90.1, y ahora vamos a hablar con una de las ganadoras del concurso de Got Talent. ¿Qué hiciste en tu vídeo? Toqué la guitarra. ¿Y cómo te sentiste al ganar, al anunciarte que ganaste? Pues contenta y emocionada. ¿Cómo te llamas? Neus Boluda Murciano. ¿Y qué categoría ganaste? La de instrumentos. ¿Y a qué curso vas? A quinto C. ¿Y tocaste alguna canción en especial o fue simplemente tocar la guitarra? ¿O eran algunas partituras o qué era? Sí, toqué la canción de Perfect, de Ed Sheeran. Muchas gracias. Soy de Paterna en directo en Peque Radio. Y ahora vamos a entrevistar a otras dos organizadoras de Got Talent. Bueno, en primer lugar decir cómo os llamáis, ¿no? Yo soy Marina de la Rúa. Yo soy Irene Castellano. Y bueno, explicarnos un poco el proceso del concurso que habéis hecho, más o menos. ¿Os han enviado vídeos y habéis elegido entre todos o había alguien que decidía canto, otra persona que decidía cocina? ¿Cómo lo habéis hecho? Habían 2 jurados de cada categoría. Menos de slime, que éramos todas. Vale. Y ahora vamos a hacerle algunas preguntas a 2 ganadoras, que son Aina Bosch y María Balbastre. Adelante. Bueno, vamos a empezar por Aina. Aina, ¿tú en qué categoría has participado? En escribir poemas, poesía o cuentos. Vale, pues ahora, si quieres, puedes leernos tu poema. Vale. Vale, pues ahora Aina nos va a leer su poema. Un ratón encantador. Un ratón que en cada noche en una casa vende una moneda por un colmillo o una pala. De apellido Pérez. Su nombre nadie lo sabe, pero lo que sí se sabe es que hace muchos viajes.
El ratón Pérez va de viaje en viaje, descubriendo países y muchos paisajes. Muchas gracias, Aina. Y ahora vamos a seguir con María Balbastre, que ¿en qué categoría has participado? En pintura. ¿Y tu cuadro ha sido una creación tuya o te has inspirado en alguno o cómo lo has hecho? Me he inspirado en un pintor. ¿Sí? ¿Y qué pintor es? ¿No lo sabes? No. ¿Y más o menos es un dibujo de un paisaje, es algún objeto o qué es? Un paisaje. Sí, es más o menos de playa, montaña, ¿cómo es? De montaña. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias. Seguimos aquí en el Colegio La Salle Paterna, emitiendo desde la radio Peque Radio, la 90.1. Antes de finalizar la sección de Got Talent, vamos a entrevistar a una de las ganadoras de una sección del concurso de Got Talent. Hola, ¿cómo te llamas? Sofía. ¿Y en qué categoría has participado? En tinta invisible. ¿Cómo se hace? Coges un limón, lo exprimes y luego con el bastoncillo pones la palabra que quieres y luego lo planchas y te aparece la palabra. Vale. ¿Cuál ha sido tu premio? El hundir la flota. Vale, muchas gracias, Sofía. Adiós. Y con esto finalizamos la sección de Got Talent. Adiós. Y damos paso a los cuentos de quinto de primaria. Para comenzar, Cristina nos va a leer su libro y Cristina es alumna de quinto A. Adelante, Cristina. Era por la mañana e Incident estaba en su escondrijo preparándose para hincharse de muchas chispitas. Era el día de cumpleaños de la niña Raquel y sabía que lo que más le fastidiaría era estropearle su día especial. Estaba planeándolo cuando escuchó unos sonidos del canto de Happy Birthday. Se preparó. Durante media hora las hizo rabiar tanto que salieron tantas chispitas que Incident se puso tan gordo que explotó. Desde ese día John no apareció más por ahí y pararon para siempre de enfadarse. Muchas gracias, Cristina. Ahora vamos a continuar con Marta Navarro y quinto B. El regalo de cumpleaños de Laura. Érase una vez una niña llamada Laura que tenía 10 años. Ella era muy amable, simpática y educada. Sus padres estaban muy orgullosos. Laura siempre llevaba a casa unas notazas. Hubo un día que fui a la cocina a preguntarle una cosa. Cuando llegó le dijo a sus padres que si algún día podía tener un perro. Ellos le dijeron que no, entonces ella se quedó muy parada. Pasaron los días, hasta que llegó su cumpleaños, y sus padres le compraron un perro. Entonces ella, cuando se levantó por la mañana, fue a llamarlos. Se levantaron, desayunaron y se fueron al comedor y allí había un gran regalo. Ella lo abrió y se puso muy feliz, porque era un perro. Muchas gracias, Marta. Y ahora pasamos con Pablo Fabado, que nos va a leer un trozo de su cuento. El bosque encantador Arulba. Entonces Carles se fue corriendo a ver el bosque. Primero se encontró con las hadas habladoras con las que almorzó. Después vio unos elfos sabios y se puso a cantar con ellos. Y mientras lo hacían, un troll feo y asqueroso apareció. Y Carles huyó hasta que llegó a una pradera en la que había un hermoso unicornio, con el que hizo magia. Y finalmente localizó a un gran dragón rojo que le dejó subirse en él. Y juntos volaron sobre el bosque, encantada a los vacos. El dragón le llevó de nuevo hasta los árboles. Mola más de este bosque, seguid protegiendo el diamante porque no quiero que este maravilloso mundo desaparezca. Es más, ¿puedo quedarme a vivir aquí? No, porque te tienes que despertar y regresar a casa, pero puedes volver cuando tú quieras. De repente se empezó a escuchar un ruido muy fuerte y Carles se despertó de golpe. Era la sirena para bajar al patio a almorzar, donde les contó a todos sus amigos muy emocionado el fantástico mundo al que había viajado y que sin duda regresaría. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos a continuar con Rodrigo Valcárcel de quinto B. El niño amigo de la naturaleza. Érase una vez un niño que se llamaba James. Ese niño tenía el poder de hablar con los animales y con las plantas. Un día escuchó a sus padres hablar de que iban a talar el bosque.
Entonces se fue al bosque y se quedó en el bosque a dormir para protegerlo. Cuando empezó la tala, se lo encontraron y preguntaron por qué se había quedado ahí. Entonces James respondió que no quería que lo talaran. Al escuchar eso, la gente protestó contra los taladores y los taladores se fueron hartos de las quejas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y para finalizar vamos a continuar con los cuentos y relatos cortos de sexto. Da la casualidad de que justamente uno de nuestros locutores ha sido el ganador de la clase sexto A, y ahora vamos a escuchar su cuento. Adelante, Héctor. Hola, yo soy Héctor, soy el locutor también de Galaxy Productions y bueno, hoy voy a empezar con el cuento. Había una vez una ciudad llamada Lecturandia. En la ciudad todos sus habitantes eran libros, con ojos, con boca, con piernas, con pies, con brazos y con manos. No os creáis que porque sean libros son todos iguales. No, todo lo contrario. Según la historia que narran tienen diferente aspecto, como por ejemplo el libro mosquetero, el libro superhéroe, el libro mago, etc. Muchas gracias, Héctor. Y ahora vamos a pasar a Paula, que nos va a leer un trozo de su cuento. ¿Cómo se llama tu cuento? Mi cuento se llama El mejor amigo del hombre. Puedes empezar. Mi cuento trata de un niño que se llamaba Fran, que fue al cine con sus amigos. Al volver, una furgoneta lo raptó. Pasaron días, semanas y meses, y al cabo de 3 años escuchó un ladrido y se dio cuenta de que era su perrita Reina. La empezó a llamar y Reina se asomó a la ventana. Reina fue a buscar a la policía y la policía empezó a disparar a los dos ladrones. Y Reina entró corriendo a la casa. Entonces se dio cuenta Fran de que para ella era la única perrita del mundo más buena y más valiente. Paula, ¿nos puedes decir qué quiere decir tu cuento? Mi cuento quiere decir que los perros son muy listos y aunque parezcan a veces tontos, no son tontos. Muchas gracias. Y ahora nos va a leer su cuento María Millán. ¿Cómo se llama tu cuento? Los mejores amigos del mundo. Puedes empezar. Vale, pues este cuento trata sobre una niña que se llamaba Lucy y fue de viaje con sus padres y fue a Ámsterdam y visitó la cervecería Heineken y le pareció muy chulo y se divirtió mucho con sus padres y bueno, pues echaba mucho de menos a sus amigos, pero tampoco se quería ir. Y cuando volvió a casa se alegró mucho de ver a sus amigos y les dio un abrazo y pensó que, aunque le gustó mucho el viaje, prefería a sus amigos. Muchas gracias, María. Y con esto finalizamos la sección de cuentos y relatos cortos de la MIPA. Encantado de estar aquí con todo el equipo de radio de yo y mis amigos. Nos ha encantado estar aquí y participar en este programa. A mí la verdad es que me ha parecido una experiencia bastante gratificante porque llevábamos todo el año preparando esto y cuando Jorge nos anunció que ibais a venir, la verdad es que estábamos muy ilusionados y nos ha hecho mucha ilusión vuestra visita y a ver si se repite. Pues a mí me ha gustado mucho este día porque con mi hermana pequeña, Mireia, le mando un saludo desde aquí, que siempre estamos escuchando con mi padre en el coche Peque Radio y me ha gustado. Y cuando nos lo dijeron, pues me puse muy contento. A mí me ha parecido una experiencia súper chula porque a mí me encantaba hacer radio, pero no hacíamos en directo. Y entonces me ha parecido una experiencia espectacular, y más con vosotros. A mí me ha parecido genial porque de hacer radio solo para el colegio, de ir a Peque Radio, pues es un salto enorme. Y la verdad es que ha estado muy chulo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, hoy el éxito ha sido vuestro, no de Peque Radio. Nosotros hemos puesto únicamente lo que es el soporte. Yo quiero felicitar también, bueno, como coordinador de lo que es el programa
a Jorge, que desde las primeras conversaciones, yo supongo que detrás también hay un gran equipo de compañeros. Felicidades por esta iniciativa. ¿Qué te ha parecido, Jorge, tú que has estado en todo momento desde que se empieza a preparar el programa, siendo ellos conocedores que va a ser en una radio, que va a ser en directo y que ya no va a ser solamente a nivel de cole, sino que va a ser en frecuencia modulada y con una gran audiencia que va a ver detrás? ¿Qué te ha parecido, qué conclusión sacamos desde ese inicio hasta esta finalización, de lo que es todo el proceso? Bueno, pues en líneas generales la verdad es que prácticamente todo lo han dicho ellos, porque que son realmente los protagonistas, ellos y todos los invitados que han ido pasando. Correcto. Pero bueno, en líneas generales la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, como han comentado. Ha sido una experiencia que estoy seguro que les va a ayudar a aprender, a entender un poco lo que es el mundo de la radio y ver pues todo el proceso que lleva. Nosotros insistimos mucho en que bueno, para todo programa de televisión, de radio, de cualquier cosa, pues siempre hay un proceso y hay un desarrollo previo, después una planificación, que la improvisación hay que tenerla también, porque desde luego en el programa pues pueden ocurrir imprevisto, pueden ocurrir algunos sucesos, pero en principio hay que tenerlo todo bien planificado. Y nada, para nuestro proyecto de Salle Media, que ellos han formado parte durante todo el año, pues segurísimo que va a ser muy, muy importante y que va a venir fenomenal. Darles la enhorabuena, a vosotros las gracias, por supuesto, por haber estado aquí hoy con nosotros, y a todos los alumnos, niños y niñas que han participado hoy en el programa, pues la enhorabuena también, porque lo han hecho fenomenal. Muy bien, muchas gracias también. Lo dicho, yo me reitero, mi enhorabuena a los 5 que lo habéis hecho muy bien. Mis felicidades también, a todo el colegio La Salle, tanto los que han tenido la oportunidad de pasar, tanto alumnos como profesores, de pasar por los micrófonos de Peque Radio, como por falta de tiempo y estructuración. Pues no ha habido porque ¿cuántos alumnos hay en La Salle? En el colegio somos 1.200 aproximadamente, 1.200 alumnos. ¿Ves? Claro, por falta de tiempo pues no han podido participar, pero también los hemos tenido a todos muy presente. Gracias, chicos, y os animo a seguir adelante. Felicidades. Bueno, pues nosotros despedimos las emisiones en directo desde el Colegio La Salle en Paterna. Despedimos y atención, porque estamos a viernes 11 de mayo con un fin de semana por delante que la previsión dice que va a ser estupendo. Y esto sí que ya es primavera. Chao, saludos de Loli.